Fabiana Rosales. No es fácil salir de un monstruo, de un dictador como Maduro. El Comercio conversó con la periodista y esposa del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien llegó este sábado al Perú desde Chile para reunirse con la diáspora venezolana y autoridades locales. El martes partirá a EU, la última parada de su gira. Su presencia al lado de Juan Guaidó ha sido una constante desde que este asumió como jefe de la Asamblea Nacional y luego como presidente encargado de Venezuela. En cualquier acto público, Fabiana Rosales, Mérida, 1992, ha estado allí. Firme, serena, activa. Su rol de esposa y de madre de Miranda Eugenia la mueven. Pero también su interés periodístico y su papel como activista política, que desempeña desde los orígenes del Partido Voluntad Popular. Ahora, se estrena en su labor como primera dama en una gira internacional, que inició en Chile y que la trae hasta el martes al Perú, donde espera reunirse con el presidente Martín Vizcarra y conocer de cerca la realidad de los más de 700.000 venezolanos que emigraron a esta tierra. La pareja del líder político dijo que existe un plan de retorno a casa para los que desean volver a nuestro país, trabajar por él, a crear oportunidades dentro del país. Todo nuestro empeño y esfuerzo estará centrado para que Venezuela vuelva a salir adelante. Fabiana Rosales, esposa del presidente interino de Venezuela Juan Guaidó, aseguró el sábado en Lima que falta poco para devolverle la libertad a los venezolanos y que nada los distraerá de ese objetivo. Falta muy poco para devolverle la libertad a Venezuela, falta que no perdamos la fe y la esperanza, dijo en entrevista con Perú. Rosales, quien se encuentra en una gira por varios países sudamericanos, señaló que nada va a distraer al presidente Juan Guaidó. Tiene una meta clara, objetivos y la ruta están muy claros para el retorno de la democracia en mi país. La esposa de Guaidó explicó que su visita a Perú es para llevar un mensaje de nuestro presidente a nuestros hermanos. Este mensaje es de retorno a casa que será muy pronto, un mensaje de esperanza. Rosales dijo que existe un plan de retorno a casa para los que desean volver a nuestro país, trabajar por él, a crear oportunidades dentro del país. Todo nuestro empeño y esfuerzo estará centrado para que Venezuela vuelva a salir adelante. Una mamá, una abuela, unas tías que dieron lo mejor de sí por su familia. Mi referencia de mujer la vi en mi hogar. Así que voy a dar lo mejor de mí para Venezuela, mi familia y mi hija. Y mi país es mi familia. Yo fui testigo de cómo fueron destruyendo a un país y quiero estar presente en la reconstrucción de ese país, dijo. Según la Superintendencia Nacional de Migraciones, en Perú hay 715.000 ciudadanos venezolanos que ingresaron desde 2017. De este número, 285.163 cuentan con permiso temporal permanente para poder trabajar. La detención de Roberto Marrero fue un secuestro, es un ataque directo al presidente encargado Juan Guaidó, es un golpe directo a la presidencia, dijo en referencia a la captura del jefe de despacho del líder opositor venezolano. La agenda de la esposa del líder opositor venezolano contempla, además del encuentro con sus compatriotas, asistir el domingo a una misa en el distrito limeño de Miraflores, y el lunes tiene previsto una reunión con el canciller peruano, Néstor Popolicio. Rosales llegó a Lima procedente de Chile, donde se reunió con la primera dama, Cecilia Morel, en un desayuno y participó en el Foro de la Democracia, que reunió a representantes de partidos conservadores de toda la región, antes de proseguir su visita a Antofagasta, Norte, para reunirse con la comunidad venezolana.